Dante Alighieri e Niccolò Machiavelli en el marco de la tercera edición de la Semana de la Cultura Italiana. Muchísimas gracias a socios y amigos de la Dante por acompañarnos hoy. El doctor Giancarlo Perversi es doctor en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Pescara, se dedica desde hace mucho tiempo a la promoción cultural y es en este momento presidente del Comitato de Corrientes de la Società Dante Alighieri. A continuación nos va a brindar una presentación, esperemos que la disfruten y bueno, y por supuesto al finalizar podrán realizar algunas preguntas. Muchas gracias. Pregunta que esté en condiciones de contestar. Por favor. Bien, reitero los agradecimientos que Nadia inauguró, estrenó. Es un deber, es un placer, un deber para mí hacerlo y es un placer que haya decidido encontrar el tiempo de acompañar la Dante en este tercer esfuerzo de la Semana de la Cultura Italiana que juntamente a la vicegobernación de la provincia de Corrientes, al Instituto de Cultura y a algunos amigos y socios que nos han acompañado en este esfuerzo, in primis, como dirían los romanos, Eduardo Sivoli, realmente estamos contentos de lo que estamos logrando porque cuando empezamos esta aventura de hacer una Semana de la Cultura Italiana, realmente cuando terminó estábamos a punto de ser internados por recuperar un poquito de equilibrio, pero al final logramos institucionalizarla. Decía mi profesor de física que, no solo él, todos los profesores de física y todos aquellos que de física saben algo, que por 2 puntos pasa una sola línea, por 3 con más razones. Entonces la línea está bien marcada. La línea marcada expresa la clara voluntad, la clara determinación, la firme intención de la Sociedad Dante Alighieri de representar un polo de cultura en la actividad a 360 grados, como Aldo Cataparo, que agradezco, sabe muy bien, en el territorio correntino y, si es posible, un poquito más allá también. Hoy asumimos un desafío importante, complejo, dificultoso, áspero, que es el de intentar sintonizar, intentar encontrar puntos de contacto o puntos de atrito entre 2 grandes personajes de la cultura italiana y de que han dado entre los dos, han puesto la base de lo que iba a ser la política italiana, porque con una cosa hay que decirlo antes de entrar en el mérito de la cuestión. Dante, como inventor, entre comillas, propulsor, divulgador de la lengua italiana, hizo patria. Italia es el único país de toda Europa, juntamente con Alemania, en el cual primero se forma el idioma y después se forma la nación. Es el concepto de idioma el que le da vida a la posibilidad de ser nación. Solo Italia y Alemania tienen esta característica, pueden controlar los datos históricos. Ya esto es un hecho político de parte de Dante Alighieri. El hecho de haber creado un idioma, asentado el idioma, divulgado el idioma, implantado el vulgar, como se le definía en este momento, ha hecho posible un proceso de unificación que duró siglos, pero lo ha hecho posible, por lo cual siempre decimos que primero nace el idioma italiano y después nace la idea de patria italiana. Y esta idea de patria italiana es compartida con Machiavelli. Todos conocemos
todos hemos hablado en más de una circunstancia de la Divina Commedia, y todos conocen el príncipe de Principaticus, en realidad se llama la obra, el príncipe de Maquiavelo. Dos palabras me van a permitir gastar, invertir en la Divina Commedia, porque hay alguna cosa que amo decir, pero como Nadia siempre me comenta, el público se renueva, y aunque no se renueve, mejor instalar bien un concepto. La Divina Commedia es algo impresionante desde el punto de vista de la belleza poética y de la brutalidad también que están presentes en la obra, pero desde el punto de vista de construcción lingüística, se diría, de construcción de la poesía, es algo absolutamente increíble. È un testo de 15.000, más o menos 15.000 versos, ¿sí? Divididos en tres, infierno, purgatorio y paraíso, en total son 15.000 versos. Todos ellos construidos con el sistema de la tercina, ¿sí? Hechos de grupo de 3, con un esquema matemático riguroso, rígido como la camisa de fuerza de un preso cuando había los manicomios. El primer verso hace rima con el tercero, el segundo hace rima con el cuarto. Y con este esquema rígido, que sigue por 15.000 versos, el hombre logró hacer poesía, que es un hecho que siempre amo recordar, porque es algo absolutamente increíble. Y sí, lo invitamos a todos aquellos que no han tenido la posibilidad o la idea o la ocasión de estudiar italiano para poder gozar un poquito de esta realidad. Realmente es algo fascinante, un ritmo infernale, para hacer un ritmo dantesco, ¿no? Un ritmo dantesco è una cosa incredibile, una cosa maravillosa, un anillo, un concadenarse de versos uno con el otro, maravilloso. Ahora, que Machiavelli también todos lo conocen. De Machiavelli es conocida el libro es conocida su obra principal, El Príncipe de Principaticus, como decía, autor de muchas otras obras, I discorsi della Reca de Tito Livio, La Mandrágora de Machiavelli, como Dante no escribió solo la Commedia, el de Vulgaria Elocuencia, el Monarquía, y en el Monarquía encontramos, donde habla de política, hablamos de país, de Italia, y de reinado, se encuentran los puntos de contacto con Machiavelli. El libro de Dante, la Commedia, inmediatamente fue un libro de gran éxito, La suerte de la fortuna de la Commedia fue inmediatamente se volvió una obra de referencia. Así no fue para El Príncipe de Machiavelli, que, sin embargo, hoy es el libro italiano más vendido al mundo. Libro de texto para todos aquellos que han estudiado y que aman la ciencia política, libro de texto para managers, para aquellos que organizan y conducen empresas. Tiene un abanico de interés, despierta realmente impresionante, que une, pero vivieron casi 200 años de distancia uno del otro, Dante Alighieri en plena Edad Media y Niccolò Machiavelli en pleno Renacimiento. ¿Qué los une? ¿Qué los divide? ¿En qué podemos intentar esta acción un poquito osadiza y atrevida de nuestra parte, de intentar un paralelo? Primero, los dos eran fiorentinos, los dos eran de Firenze, los dos nacieron en Firenze, que Firenze fue el lugar en el cual se forma
el dialecto, el idioma que después se volvió el idioma nacional. No fue siempre así. Antes del toscano, el dialecto de la poesía, la lengua de la poesía, la lengua con la cual se expresaba el arte, era el siciliano, della corte de Federico II de Hohenstaufen, donde bueno, pero eso lo dejamos de lado. Los dos eran fiorentinos. Los dos se ocuparon de política. Dante Alighieri se ocupó de política activamente, todos sabemos del interés activo en la política, todos sabemos que fue electo en el Consejo Municipal de Firenze, por lo cual administró la ciudad fundamentalmente de manera consensuada, porque era un consejo, no era un principado. Y todos sabemos, o todos lo definimos güelfo quiere decir impulsor, defensor de la fuerza, de la virtud, de la primacía del papato en contra de los ghibellinos que eran a favore del emperador. Yo francamente lo digo con toda honestidad, esa me parece una forzatura, una apretón cultural ideológico excesivo, tan es así, esto lo veremos más adelante, pero para mí siempre tuvo un espíritu ghibellino, su postura anti-eclesial conocida, su discusión, su divergencia, su enfrentamiento con el Papa de la época, Bonifacio VIII, conocido, enfrentamiento que fue causa de proceso y de expulsión de la ciudad con exilio. Y este otro punto de contacto con Machiavelli, por lo cual ya vamos construyendo una pequeña pirámide, ¿no?, que se va reuniendo. Los dos eran fiorentinos, los dos se interesaron de política activamente. Dante llegó a ser electo y Machiavelli era canciller de la República, un cargo importante en la República de Firenze. Conversaba con los franceses, con los belgas, con los alemanes, porque tenía funciones de canciller, un cargo importante. Por diversas historias que nos vienen al caso ahora, también encontró un momento de desgracia, de mala suerte, si queremos decirlo así, y fue expulsado de Firenze también. Por lo cual los dos son fiorentinos, los dos se interesaron de política, los dos sufrieron el revés de la política y fueron expulsados de la ciudad. Dante no volvió nunca más a Firenze, murió en exilio, y Machiavelli, cuando terminó la signoría de lo que le habían expulsado de la ciudad, logró volver. Con respecto a Machiavelli quiero decir una cosa que la otra noche lo dije conversando, cenando con amigos, ¿no? Interesante para, sea a nivel cultural en líneas generales, sea para definir la persona, para enmarcar la persona, qué tipo de combatiente era Machiavelli. Nosotros conocemos todos la famosa frase el hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Pertenece a la cultura hispánica, a la grande cultura hispánica, no hace falta que entre en detalle. È una frase che recorre constantemente, que se menciona constantemente. Yo quiero decir que tuve ya una vez ocasión de decirlo años atrás, lo vuelvo a repetir porque hace poca noche volvió esta conversación. La historia de Machiavelli demuestra que la frase no siempre es válida, y si no es siempre válida no se puede teorizar de esto. Cuando Machiavelli fue expulsado de Firenze en desgracia, se refugió en un pequeño pueblo, borgo, como se le decía en este momento, en las afueras de Firenze.
en el cual hacía la vida de campesino. Estaba en el campo por la mañana, por la tardecita noche se la pasaba en el bar, entre comillas, con un montón de campesinos que jugaban a naipes, se tomaban vino y no quiero ni pensar qué vocabulario usaban. Pero cuando volvía a su casa se desvestía de la vestimenta de trabajo, se higienizaba para sacarse el barro de encima y con este proceso casi simbólico volvía a vestirse con la vestimenta de la ciudad y escribía. Fue en esta circunstancia, fue en esta situación que escribió El Príncipe y la Mandrágora, una de las comedias más importantes que se haya escrito en italiano. Esto es suficiente para decir que cuando hay materia prima, el hombre es hombre a pesar de las circunstancias que le toca vivir. Creo que sobre esto no puede haber grandes discusiones. Entonces, volviendo a nuestros dos protagonistas de la conversación, que nunca hemos abandonado, pero volviendo al tema que nos convocó, agradezco otra vez la presencia, que une y que divide Dante y Maquiavelo. Lo hemos dicho al comienzo, son fiorentinos, los dos se ocupaban de política, los dos cayeron en desgracia. Uno vivió toda su vida y murió a Ravenna condenado a muerte, condenado al robo, Dante, esto también es importante decirlo, porque equivocándose Machiavelli en algún momento critica a Dante, diciendo tú hablas tanto de ciudad y de patria, pero no volviste nunca a Firenze. Bueno, Firenze lo había condenado a muerte, lo había condenado al robo. El ser condenado a muerte, condenado al robo en la Edad Media, significaba que cualquier fiorentino que te encontrara en la calle, no se sabe dónde, en Roma, estaba legitimado a matarte. Así que nunca más volvió a Firenze. Pero esto seguramente no es síntoma de cobardía, síntoma de alejamiento de la ciudad. Era francamente una imposibilidad en hacerlo. Los dos escribieron esta obra magnífica, reitero, obra de inmediato éxito, la commedia, que se volvió divina solo sucesivamente con Boccaccio, inizialmente Dante la chiama commedia, la chiama commedia, y esto lo quiero decir, ¿por qué se llama commedia? Dante lo hace en referencia a la cultura clásica. La commedia en la antigua Grecia es la obra de teatro normalmente que comienza en situaciones trágicas, terribles y termina bien. La tragedia, la famosa tragedia greca, es al revés una obra, un escrito que comienza en situaciones terribles, comienza en situaciones positivas y termina de manera negativa. Por eso él la llama la commedia, porque todos conocemos el incipit de la commedia, ¿no? Que estaba Dante perduto en esta selva oscura, envuelto en una oscuridad que no sabía dónde dirigirse, que no sabía cómo salir de ahí. Y de ahí, esta es la manera con la cual comienza la commedia, y desde ahí llega al más alto de los cielos, por lo cual se transforma en algo positivo. Por eso commedia y no tragedia. Y entonces los dos hacen política, los dos sufren el exilio. Dante muere en exilio y Machiavelli logra volver. ¿Qué une también Dante y paradójicamente, Dante y Machiavelli? Paradójicamente, todos sabemos de cómo Dante proyecta su Divina Commedia idealizando, ipotizzando un recorrido hacia el más alto de los cielos. Es un camino a través del cual él sale de una condición desastrosa, terrible, que lo hace vivir en el infierno, pasa por el purgatorio, que dicho sea de paso, todo parece indicar que sea una invención dantesca, no existiendo ninguna código regla eclesial.
el purgatorio es una salida que Dante le ofrece a las almas para poder redimirse y llegar a los cielos, para llegar al más alto de los cielos hasta la visión de Dios. Y este es un poquito el camino de Dante. A pesar de esto, tiene una actitud en la política, un lenguaje, cuestionamiento en la política fuertemente antipapal. Fuertemente antipapal. A pesar de su creencia religiosa, católica y cristiana, tiene una actitud política fuertemente antipapal. Tan es así que yo francamente dudo, como se deslumbré al comienzo, de la colocación de Dante entre los güelfos. E sí lo consideraría un ghibellino che è fautore, impulsore, che sostiene l'imperatore. Dante assume una postura, una posición ideológica, pública, escrita en el Monarquía, porque no escribió solo la comedia, lo reitero, en el Monarquía. Nosotros, si queremos hacer el paralelo Dante-Machiavelli, no lo podemos hacer con Media y Príncipe, tenemos que hacerlo con Monarquía y Príncipe, el texto político de Dante. Y en el texto político él reafirma con total seguridad, con total determinación e intención de asentar este concepto de que no existe ninguna potestad papal sobre la autoridad del emperador. Él teoriza, instala la figura, el concepto de los dos soles, ninguno de los cuales le debe nada al otro. La autoridad del emperador no desciende de la potestad papal. Él establece la teoría de los dos soles, el Papa en su territorio, en su área de interés, en su circunscripción, si queremos decirlo en términos contemporáneos, y el emperador en su área de interés, nettamente separados. Claramente define con claridad el concepto que de ninguna manera la autoridad del emperador desciende de un reconocimiento del Papa. Las dos fuerzas, las dos figuras, los dos expresan, indican áreas de intereses totalmente distintas y que no pueden interferir entre sí, se ocupan de intereses distintos del ser humano. Machiavelli también, como ven, los puntos de interés comienzan a ser muchos, los puntos de contacto, de coincidencia comienzan a ser realmente muchos en la vida y en la idealización, ¿no?, de una sociedad ideal. Perdí el filo. ¿Cómo? ¿Cómo? Machiavelli. Sí, lo sé, estoy hablando de Machiavelli. Pero no, estaba diciendo que de ninguna manera configura la dependencia del Papa, del emperador respecto al Papa. Son dos figuras autónomas, independientes, totalmente soberanas en su área de interés, en su territorio, cada uno de los cuales, cosa que Machiavelli coincide también. Dice que de ninguna manera en el príncipe esto, la autoridad del emperador puede derivar de la autoridad de la potestad papal, porque si no terminaría la posibilidad de expresar plenamente poderío y soberanía sobre la tierra y las naciones y los estados gobernados. Y coinciden también en esto. Donde la cosa se hace compleja es con la extrema humanidad, entre comillas, de Machiavelli, el concepto duro, una teoría
de una dureza y de una ineludibilidad impresionante. Machiavelli dice que el príncipe, en realidad, como dije al comienzo, no se habla de un príncipe, se habla de los principados. No es la figura de un príncipe. Cuando se habla de príncipe, no tenemos que entender Carlos de Inglaterra, tenemos que entender la persona que gobierna, el que tiene la potestad de gobernar, el que gobierna el principado, que tiene el gobierno, exactamente, no es el príncipe. Y la autoridad del príncipe de ninguna manera puede depender del Papa. Pero Machiavelli ocupándose expresamente de política y de la cuestión de la cosa pública, dice cosas duras, claras, cortantes como la de un cuchillo bien filoso. Por eso es el libro de numerosísimos managers, la obra como dije al comienzo, la obra de Machiavelli está leída por muchísimos managers y dirigentes de empresas. Dice que el príncipe, el que tiene la autoridad, tiene que saber condensar en sí mismo dos calidades, reunir en sí mismo dos aspectos: la fuerza bruta, casi animalesca, y la inteligencia del ser humano. Es la idea, es por esto que Velinavia, en qué punto Dante pone el centauro dell'inferno. Cerchio settimo. Nel cerco settimo. Violenti con gli altri. ¿Cómo? I violenti con gli altri. Contra los condenados y los violentos, contra los demás. Los guardianes de ese círculo, Dante pone en el infierno la figura del centauro. Los centauros, todos saben, la figura mítica que viene de los tiempos del antiguo griego. Dice el mito que Achille, el gran guerrero de la Ilíada, fue criado por el centauro, fue educado por el centauro Tirone. ¿Y por qué fue criado? Porque le transmitió la necesidad, la importancia, la necesidad, de utilizar la fuerza, que es la del animal, pero gobernada por un pensamiento humano. No la fuerza bruta animal inconsulta, que no tiene un plan, que no tiene un proyecto, que lucha, que destroza por destrozar. La fuerza animalesca, el príncipe tiene que actuar de esta manera. Tiene que ser duro, inexorable, como un animal. Pero esta fuerza bruta tiene que estar gobernada por la mitad de la persona, que representa el centauro, que es humana. También usa otro concepto, que el príncipe tiene que reunir las calidades del león y del zorro. La fuerza del león y la capacidad del zorro de ver dónde están las trampas, de intuir dónde están las trampas. Este es un poquito el concepto de Machiavelli, durísimo, pero claro como el agua que sale de una fuente de montaña, de lo que él entiende para ser, cómo se tiene que ser gobernante, cómo se tiene que incluso gobernar una empresa, hoy dirían los managers actuales. Assumir una postura ineludible, frente a la cual no hay amistad, no hay afecto, no hay ternura, no hay nada. Esto hay que hacerlo porque se tiene que hacer, porque si no se hace de esa manera, la cosa no funcionaría bien. Y este es el ideal de príncipe que propone Machiavelli, cosa que en Dante no existe, esta figura. Dante también lo une el amor por la política, los une el amor por la política porque es interesante lo que he dicho en otras circunstancias. Cuando Dante llega al más alto de los cielos, frente a Dios, se obtiene la visión de Dios, se da vuelta
y ve la tierra ahí perdida en el espacio e la define questa viola che ci fa tanto feroci, questo cantero che nos vuelve tan feroces, cantero porque desde el alto de los cielos parecía un canterito, nada importante, pero cuando desde el alto de los cielos, frente a Dios, habiendo llegado al máximo de la beatitud, ¿qué hace? Vuelve a la tierra y asume sobre sí, los lectores más atentos de Dante le otorgan esta calidad, asume sobre sí como la figura del profeta, del que vuelve para predicar la verdad, lo que ha visto entre los hombres y redimirlo, llevarlo en el justo camino. Esto también es un punto de contacto con Machiavelli, increíblemente, porque Machiavelli en una parte del príncipe, en un párrafo del príncipe, hablando del príncipe perfecto, del príncipe que actúa así como tiene que ser, y hablando de la terrible situación de Italia que estaba viviendo, ahora llegamos a la parte interesante también, habla de este príncipe diciendo va a aparecer la figura de un redentor que salvará Italia de la esclavitud de los extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Definiendo, collocando esta figura extremadamente política, determinata, que tiene que tener la calidad mitad de un hombre, mitad de un animal, pero la compara, la paragona, la acerca a la figura de un redentor, de un profeta que encarna la cosa de otra manera. También este es un punto de coincidencia interesante, creo, sumamente interesante, lo digo pues arbitrariamente, pero me parece que así se pueda enmarcar la cuestión. Donde para mí Machiavelli supera ampliamente Dante, per decirlo una expresión criolla, le pasa por encima. Dante vive, sufre la visión de una Italia dividida, de una Italia fraccionada en pequeñas ciudades, en pequeño reinado, en pequeña república, que no tiene una identidad política, que no tiene una identidad propia, que no tiene una voluntad política autónoma, que no representa en el contexto europeo nada, que es exactamente la misma situación que vive Machiavelli. Machiavelli denuncia con fuerza, con energía, con determinación, con obstinación, una situación que es imposible que siga de esa manera. Pero, ¿cuál es la solución política que Dante defiende, intenta provocar también, no solo intelectualmente, pero también desde el punto de vista práctico, que impulsa y lo motiva? La bajada en Italia del emperador Arrigo VI, creo, de Alemania, e manda cartas, escribe cartas a los príncipes, los duques de Italia, ghibellinos, impulsores del emperador, para que hagan presión al emperador para que vuelva, que invada Italia y que la unifique en el marco del imperio germánico y haga limpieza general de toda esta muchedumbre de pequeña república, de pequeño ducado, de pequeña cosa, uniformando y volviendo a la realidad y a la fuerza del imperio. Porque los dos son profundos admiradores del imperio romano, este es otro punto de coincidencia. Pero Dante, pasando de la teorizzazione alla pratica politica, all'azione, impulsa, scrive, motiva se activa por esto para que el emperador germánico invada Italia,
se libere de toda la zavorra presente en el territorio, la unifique y la incorpore all'imperio alemano, all'imperio. Machiavelli hace exactamente lo opuesto. Busca en Italia el Redentor, del cual estamos hablando hace poco, el Redentor, el príncipe que pueda ponerse al frente de un movimiento interno e unificar el país. Volver a unificar Italia liberando de la misma mugre de la cual hablaba Dante, pero las soluciones son distintas. La solución de Machiavelli es la solución de un italiano, ¿no? Y la solución de Dante es la solución de uno resentido contra lo que le había pasado, contra la condena a muerte y contra el exilio eterno que tuvo que vivir. Así que, con esto lo liberaría, tenemos un montón de puntos de coincidencia, intelectuales, culturales, de vida, de política, de interés, de condiciones, de exilio, de cosas, pero la solución final que uno propone y que el otro propone es absolutamente distinta y opuesta. Cada uno de nosotros puede elegir la que prefiere. Gracias. Por supuesto, si quieren hacer una pregunta, contestaré a toda aquella a la cual esté en condiciones de hacerlo. Agradecer una vez más la presencia de todos, alumnos, socios, amigos. Está presente acompañándonos el presidente de la Asociación Piemontesa, el señor Delgado Gallardón, que agradecemos como siempre el acompañar, el señor presidente de la Asociación Sanmartiniana, socio nos honra, siendo socio y miembro de la comisión directiva. Tesorero. Y además es el tesorero, miren qué rol tan importante. Aquí el señor Miguel Recuperó. También nos acompaña, por supuesto, el señor Eduardo Sibori, marcando la agenda cultural de Corrientes desde hace muchísimos años, parte de la Dante Alighieri, amigo de la Dante, y hoy nos trajo un amigo. ¿Vieron cuando uno dice vamos a escuchar y traete un amigo? Hoy trajo un amigo muy importante, el señor Castañeri de Dios, que le pido, hoy es invitado porque además es bienvenido a Corrientes, así que traete al maestro Castañeri de Dios. El día jueves va a estar dando en el Instituto de Música a las 18:30 va a estar en el Instituto de Música hablando del encuentro entre la música italiana y la música argentina, así que muchísimas gracias. En el marco de la semana. En el marco de la Semana de la Cultura Italiana. Están presentes también porque todo hace parte de la historia, además de socios y amigos, 3 expresidentes de la Dante acompañando, así que quiero agradecer muchísimo al señor Antonio Prandi, a la señora Lita Catapano y a la queridísima Nina Trotti, así que muchísimas gracias por acompañarnos, socios y amigos y exalumnos. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Doctor, en la obra del Dante, ¿hay alguna mención al príncipe o a Maquiavelo? No, imposible. Dante vive como 200 años antes de Maquiavelo. Dante muere, creo, en el 1265, desaparece, y Maquiavelo en el 1400. Son 200. Sí, Dante vive en Maquiavelo porque todos sabemos que Maquiavelo era un profundo lector de Dante, no solo de la comedia, pero también de la monarquía. Así que no coincidieron temporalmente en esta cosa, pero sí lo hicieron intelectualmente. Giancarlo, estaba pensando en relación a lo que hablabas y de cómo enfocaban la figura del Papa con la figura del gobernante, del príncipe, o lo que sea, que eso lo termina de pulir adecuadamente, me parece a mí,
esa división, la escuela de Salamanca. ¿Después de? La escuela de Salamanca. Ah, sí. Con Sí. Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y todo eso, que ahí definen bien cómo el poder de Dios, ellos decían, el poder de Dios viene al pueblo y el pueblo, y no lo involucran al Papa. El Papa es el poder eclesial, viene al pueblo y el pueblo lo delega en el príncipe o en el rey. ¿Y para qué? Para que el rey obre adecuadamente con ese pueblo, por el bien común de ese pueblo. Y si no lo hace así, el pueblo mismo tiene derecho a sacar. Ese concepto, evidentemente que, bueno, la escuela de Salamanca es del 1600 y pico, pero debe haber abrevado en estos conceptos de Maquiavelo y de Dante, y lo separa bien a la cuestión esa del poder eclesiástico, del poder del Papa, Sí. digamos. Sí, yo, antes que nada te agradezco como siempre tu intervención. Yo desconocía totalmente el impulso entregado a esta dialéctica, si queremos decirlo así, por parte de la Escuela de Salamanca. Pero yo creo que es absolutamente legítimo separar las dos cosas. Y no lo digo yo, lo digo Cristo. Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Por lo cual, cualquier otra interpretación es una forzadura sucesiva. El Papa Bonifacio VIII, grande adversario, grande enemigo de Dante Alighieri, él fue que provocó el proceso, la condena por corrupción a Dante Alighieri, porque era su grande enemigo intelectual. Papa Bonifacio VIII ha sido un grande papa, y él ha sido el impulsor de la expansión del territorio, del poder temporal papal en toda Italia, con una motivación de orden religioso, para custodiar, ¿no?, la cristiandad, para dar a la cristiandad la mayor fuerza posible en contra de etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dante contrasta totalmente esto, porque intenta reunir sobre la figura papal, la figura del Papa y la figura del emperador. Y la cosa terminó así como sabemos. Pero interesante, te agradezco porque no conocía la intervención en el debate de la Escuela de Salamanca. Es mucho antes, porque todo el asunto de esta parafernalia de la ciencia política se la atribuyen los ingleses, fundamentalmente. Y la Escuela de Salamanca es mucho antes. Bueno, nadie es perfecto, pero bueno. Digan, por favor, pregúntenlo lo que puedan. Antonio Franco, ¿no? Tú que siempre me provocas. ¿Dejó Maquiavelo dejó algún escrito específicamente hablando de Dante, o eso lo tomaste vos de algún lado que expresa alguna opinión? No escribió nada respecto a Dante. Todos sabemos, por vos Dei, que era lector de Dante, hace menciones superficiales a la commedia. Hay un momento en el cual critica fuertemente Dante, porque le dice, creo haberlo mencionado, tú tanto hablas de patria, y tenemos en cuenta que Dante hablaba de Firenze, y Firenze era la patria, porque esa era la patria, no existía Italia, esa era la patria, como Milano era la patria dell'otro. Dice, tú hablas tanto de patria, pero no volviste, te quedaste afuera, no fuiste a pelearla ahí adentro. Pero creo de manera un poquito
superficial, no lo sé, Dante había sido condenado al robo y inocente. Por supuesto, los fiorentinos de hace 10 o 15 años, guiados por el intendente del momento, volvieron a hacer el proceso a Dante y adivina qué, lo absolvieron. no tenemos duda, pero no, solo hay esta referencia. Claro, pasó un poquito de tiempo, pero solo hay esta referencia que yo conozca. Claro, bien, que yo sepa, que esté en mi dominio cultural, de esta crítica del maquiaveliano. ¿10 años se lo tuvieron a Dante? ¿Quién? A Dante lo absolvieron hace 10 años. ¿Lo qué? Lo absolvieron. Sí, sí, bueno, lo absolvieron hace 10 años, una cosa política, simbólica, turística. Sí, pero no. Sí, la casa de Dante que está no hay certidumbre de dónde nació Dante. La municipalidad de Firenze Hay un cartelito con la casa de Dante. con la casa de Dante, sì, come sta también Giulietta e Romeo in Verona, che sono invento, la casa di Giulietta e Romeo in Verona, che è un invento di Shakespeare, hay una casa de Dante en Firenze con una plaqueta, pero se llega a esa determinación porque en algún punto de los archivos de Firenze del 1200 y pico figura una acción judicial del padre de Dante contra el párroco de una parroquia cercana, porque la raíz de este árbol, de un árbol de la parroquia, arruinaba el recinto, la cosa. Y con estos datos han individuado la casa de Dante, que está, pero certeza no hay, ¿no? La ruina de Yapeyú, la casa de San Martín tampoco era la casa de San Martín. Claro, digamos, pero los mitos necesitan también de cosas sensibles, sobre todo que se puede, así. ¿Por decreto? ¿Cómo? No, estamos hablando de las ruinas de la casa de... De San Martín. Sí, bien, yo espero que le haya gustado, que abbiano apreciado la poca información que yo le pude proporcionar. Escribiremos un artículo sobre eso, no ahora, la próxima cosa. Reitero, ¿nadie? ¿Alguna pregunta? Yo no tenía ninguna pregunta. ¿No? No. Increíble. Esta vez No te puedo creer. Esta vez no. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Satisfechos? Bien, gracias en serio por venir, por molestarse un día en horario incómodo. Gracias.